La sensación de estar perdido es algo que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Todos, en algún punto, nos hemos cuestionado sobre nuestra dirección, sobre el sentido de lo que hacemos y sobre el propósito de nuestra existencia. Vivir en una sociedad tan acelerada y llena de expectativas puede hacernos sentir desorientados. La constante comparación con los demás, el estrés por alcanzar metas que a menudo no son nuestras, y la presión de cumplir con normas sociales pueden nublar nuestra visión interna y hacernos sentir desconectados de nuestro verdadero propósito. Es entonces cuando surgen las preguntas difíciles. ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué me siento tan vacío? Estos interrogantes son comunes, pero también son señales de que estamos listos para emprender un viaje hacia el autoconocimiento. La filosofía, a lo largo de la historia, ha sido un faro para muchos que han buscado respuestas a esas mismas preguntas, desde la Grecia antigua hasta las corrientes filosóficas modernas. Los pensadores han tratado de entender lo que significa vivir una vida con sentido, cómo alcanzar la felicidad y cómo enfrentarnos al sufrimiento. La respuesta a la sensación de estar perdido no es inmediata ni sencilla. La filosofía nos invita a reflexionar, a observar nuestras vidas desde una perspectiva diferente y a buscar dentro de nosotros mismos las claves que nos ayuden a encontrar nuestro propósito. En vez de ver el vacío como algo negativo, la filosofía nos enseña a ver esta sensación como una oportunidad para profundizar en nuestro ser, cuestionar nuestras creencias y, sobre todo, tomar control de nuestro destino. Un ejemplo claro de cómo la filosofía puede guiarnos es el pensamiento de Sócrates, quien dijo: conócete a ti mismo. Para Sócrates, la clave para encontrar el propósito de nuestra vida no está en buscar fuera, sino en entender nuestras propias creencias, deseos y limitaciones. En lugar de seguir ciegamente las expectativas ajenas, Sócrates proponía un enfoque introspectivo, donde el autoconocimiento es el primer paso para descubrir el verdadero propósito de nuestra vida. Esta idea nos invita a detenernos, a reflexionar sobre quiénes somos realmente y a cuestionar si estamos viviendo una vida auténtica o simplemente estamos cumpliendo con expectativas impuestas. La visión de Platón también contribuye a esta búsqueda del propósito. Para él, la vida tenía que ver con alcanzar la verdad y el bien supremo, que se encontraba más allá de las realidades materiales. Platón nos enseña que el propósito de nuestra vida está relacionado con el cultivo del alma, con la búsqueda del conocimiento y la virtud. Vivir con propósito, según Platón, significa trabajar hacia la perfección del alma, alcanzando un estado de sabiduría y armonía interna. Si nos vemos perdidos, Platón nos sugiere que la respuesta se encuentra en buscar la verdad y la justicia, no solo en nuestro entorno, sino dentro de nosotros mismos. En el diálogo La República, Platón habla sobre la importancia de una vida en armonía con los principios más elevados, lo que implica un trabajo constante por alinearnos con lo que es justo y verdadero, por encima de lo material y lo superficial. Sin embargo, la filosofía no solo se encuentra en el mundo antiguo. En la filosofía moderna, figuras como Friedrich Nietzsche ofrecieron una nueva perspectiva sobre el propósito de la vida. Nietzsche, quien afirmaba que Dios ha muerto, nos invita a reconsiderar los valores tradicionales y a crear nuestros propios significados. Para Nietzsche, el propósito de la vida no es algo que se nos impone, sino algo que nosotros mismos debemos construir. Nos anima a ser los creadores de nuestro destino, a vivir con valentía y autenticidad, y a superar los límites que nos imponemos. El concepto del superhombre de Nietzsche es un llamado a trascender nuestras debilidades, a abrazar nuestras pasiones y a vivir de acuerdo con nuestros propios valores, sin dejar que las normas externas dicten nuestro camino. Nietzsche ve el caos y el sufrimiento como oportunidades para crecer y evolucionar, transformando las dificultades en una fuente de poder personal a lo largo de la historia. Muchos filósofos han abordado la cuestión del propósito desde diferentes ángulos. El existencialismo, por ejemplo, pone énfasis en la libertad individual y la responsabilidad que tenemos sobre nuestras propias vidas. Jean-Paul Sartre, uno de los más grandes pensadores existencialistas, sostiene que estamos condenados a ser. Esto significa que no hay un propósito predeterminado para nuestras vidas. Somos nosotros quienes debemos crear nuestro significado y definir lo que es valioso. La idea de que debemos tomar responsabilidad por nuestras decisiones, por nuestras acciones y por la dirección que tomamos puede resultar abrumadora, pero también liberadora. Sartre nos desafía a dejar de esperar que algo o alguien nos dé un propósito y a asumir el control de nuestra propia existencia. La filosofía budista, por su parte,
ofrece una visión complementaria sobre cómo encontrar el propósito. El budismo nos invita a dejar de aferrarnos a la idea de un yo fijo y a ver la vida como un flujo continuo de cambio. A través de la práctica de la meditación y el desapego, podemos encontrar un propósito más profundo al estar en armonía con la naturaleza y el mundo que nos rodea. Según el budismo, la mente humana es la fuente de nuestro sufrimiento, y al comprender nuestras emociones, deseos y pensamientos, podemos encontrar la paz y el propósito. El desapego y la aceptación de lo que es nos permiten vivir una vida más plena, sin estar atados a las expectativas y sufrimientos que normalmente nos agobian de esta forma. Las diferentes corrientes filosóficas nos ofrecen herramientas para encontrar respuestas a esa sensación de estar perdidos. No hay una respuesta única o definitiva, pero sí un camino que podemos recorrer. Este camino no es fácil ni rápido, pero nos invita a profundizar en nuestro ser, a cuestionar lo que creemos saber y a vivir de acuerdo con principios más elevados. La filosofía nos ofrece un mapa para navegar en la vida, ayudándonos a encontrar el propósito a través de la reflexión, el autoconocimiento y la acción consciente, en lugar de ver el caos y la confusión como obstáculos. La filosofía nos anima a verlos como oportunidades para descubrir quiénes somos realmente y qué estamos llamados a hacer en este mundo. A medida que continuamos con nuestra exploración del propósito a través de la filosofía, es importante reconocer que encontrar nuestro camino no es un proceso pasivo, es una práctica activa que requiere dedicación y trabajo constante. Las enseñanzas filosóficas no solo nos brindan ideas abstractas, sino que nos invitan a tomar acción en nuestras vidas diarias. En la mayoría de las filosofías, se nos recuerda que el verdadero propósito se encuentra en el proceso mismo de vivir, en las decisiones que tomamos y en cómo enfrentamos las adversidades. De hecho, no hay un solo camino hacia el propósito. Cada uno de nosotros debe recorrer su propia senda, guiados por nuestras pasiones, deseos y principios internos. A la filosofía existencialista, en particular, nos ofrece una perspectiva poderosa sobre este tema. Filósofos como Jean-Paul Sartre y Albert Camus nos enseñan que el propósito no está predeterminado. Vivir una vida con propósito, según los existencialistas, es aceptar nuestra libertad radical y la responsabilidad que conlleva. Sartre, por ejemplo, afirma que estamos condenados a ser libres. Esto significa que no hay un destino fijado para nosotros, y no podemos culpar a otros ni a las circunstancias por la dirección que toma nuestra vida. Cada elección que hacemos contribuye a la construcción de nuestro sentido y nuestra realidad. Por lo tanto, el propósito es algo que creamos, no algo que encontramos ya hecho. Esta libertad puede ser aterradora, pero también nos da el poder de diseñar nuestra propia vida, de tomar control y ser los arquitectos de nuestra existencia en él. El existencialismo nos desafía a liberarnos de las expectativas ajenas y a abrazar nuestra responsabilidad por nuestras decisiones. Vivir con propósito es elegir con conciencia, sin vivir de forma automática o siguiendo lo que la sociedad nos impone. Es ser conscientes de lo que realmente deseamos, de lo que nos motiva, y actuar en consecuencia. Es comprender que nuestras acciones y elecciones diarias son las que construyen nuestro destino, que cada momento de la vida tiene el potencial de ser significativo si decidimos vivirlo con autenticidad y propósito. Sin embargo, vivir con propósito no siempre es fácil. Las dificultades y las incertidumbres son parte inherente de la existencia humana, y es aquí donde la filosofía puede ofrecernos no solo respuestas, sino también herramientas para enfrentar las adversidades. El pensamiento estoico, por ejemplo, nos enseña a aceptar lo que no podemos cambiar y a centrarnos en lo que sí está bajo nuestro control, nuestra actitud y nuestras reacciones. Los estoicos, como Epicteto y Séneca, nos muestran que el sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero nuestra respuesta ante el sufrimiento es lo que determina si vivimos una vida plena o una vida de desesperanza. Al aceptar las dificultades como parte del proceso de la vida, podemos encontrar serenidad y seguir adelante con claridad de propósito, sin dejarnos vencer por las circunstancias externas. El estoicismo nos enseña que el propósito no depende de los logros externos, sino de nuestra capacidad para mantener la calma y la claridad mental en medio del caos. Al cultivar la virtud, el autocontrol y la sabiduría, los estoicos creían que podíamos alcanzar la verdadera libertad. Una libertad que nos permite vivir de acuerdo con nuestra naturaleza y actuar con justicia y rectitud. Esta filosofía es especialmente útil en momentos de crisis o incertidumbre,
cuando nos sentimos perdidos o desconectados de nuestro propósito. El estoicismo nos recuerda que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, sí podemos controlar cómo respondemos a lo que nos ocurre. Por su parte, el pensamiento budista también ofrece un camino para encontrar el propósito, aunque desde una perspectiva diferente. El budismo nos invita a liberarnos del sufrimiento y el apego a través de la práctica del desapego y la meditación. Según el budismo, el sufrimiento surge de nuestra insistencia en aferrarnos a las cosas, a las personas y a las expectativas. Si bien este enfoque puede parecer alejado del concepto occidental de propósito, en realidad nos brinda una clave esencial para encontrar la paz y la realización. Al soltar nuestros deseos y expectativas, podemos empezar a vivir de manera más plena y auténtica, en sintonía con nuestra verdadera naturaleza. El propósito, desde la visión budista, no es algo que se encuentra en el mundo externo, sino en nuestra capacidad de estar presentes en el momento, de ser conscientes de nuestro ser y de aceptar la impermanencia de la vida en la práctica de la meditación, que es central en el budismo. Puede ser una herramienta poderosa para encontrar el propósito. A través de la meditación, podemos aprender a calmar nuestra mente y a ver con mayor claridad lo que realmente importa. La meditación nos ayuda a alejarnos del ruido externo y a conectarnos con nuestra esencia más profunda. En este estado de conciencia plena, podemos empezar a reconocer lo que nos mueve realmente, lo que nos da sentido y lo que estamos dispuestos a hacer para vivir con propósito. Al integrar estas diferentes perspectivas filosóficas en nuestra vida, podemos construir una comprensión más completa de lo que significa vivir con propósito. La libertad existencial de Sartre, la serenidad estoica y la conciencia plena budista ofrecen caminos complementarios hacia una vida significativa. En lugar de ver el propósito como algo fijo o determinado, estas filosofías nos invitan a verlo como un proceso continuo de crecimiento, autodescubrimiento y transformación. Vivir con propósito no es algo que logramos de una vez, sino algo que cultivamos día a día, a través de nuestras decisiones, nuestra actitud y nuestra capacidad de vivir auténticamente. En la clave, entonces, está en tomar conciencia de nuestras elecciones y en vivir de manera coherente con nuestros valores más profundos. Al hacerlo, podemos encontrar el propósito no como un destino final, sino como una experiencia continua que nos lleva a vivir de forma más plena y auténtica. Al final, el propósito no es algo que se nos da, es algo que construimos a lo largo de nuestra vida, a través de nuestras acciones, nuestras reflexiones y nuestra disposición para crecer y evolucionar. A medida que profundizamos en la búsqueda del propósito, es importante considerar cómo cada uno de nosotros puede aplicar estos principios filosóficos en nuestra vida diaria. La filosofía no es solo un conjunto de teorías abstractas o pensamientos elevados. Es una herramienta práctica que puede ayudarnos a tomar decisiones más sabias y vivir de manera más auténtica. En lugar de buscar respuestas externas, la filosofía nos enseña a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras propias creencias, deseos y limitaciones. Al hacerlo, podemos comenzar a entender nuestras motivaciones más profundas y a tomar control de nuestra vida, en lugar de ser arrastrados por las circunstancias o las expectativas ajenas. A la importancia de la introspección es una constante en muchas de las filosofías que hemos mencionado. Sócrates nos invita a conocernos a nosotros mismos, pero también nos desafía a cuestionar nuestras suposiciones sobre la vida. A menudo, nos quedamos atrapados en lo que creemos que queremos o en lo que nos dicen que debemos hacer. Pero al detenernos a reflexionar, podemos descubrir que nuestras verdaderas pasiones y deseos no coinciden con las expectativas sociales. Esto requiere un acto de valentía, a la valentía de mirar dentro de nosotros y enfrentar lo que realmente queremos, sin miedo a las críticas externas. El primer paso para encontrar el propósito es, por lo tanto, la autenticidad. Debemos ser honestos con nosotros mismos sobre lo que realmente nos importa y lo que no. Por otro lado, Platón nos recuerda que el propósito de la vida está relacionado con la perfección del alma. Según Platón, nuestra verdadera naturaleza es espiritual, y solo cuando nos alineamos con el bien supremo, alcanzamos un sentido de propósito. Esto nos lleva a cuestionar la forma en que vivimos. ¿Estamos persiguiendo metas materiales o superficiales? ¿O estamos cultivando nuestra alma, desarrollando nuestras virtudes y buscando el conocimiento verdadero? Vivir con propósito no significa solo alcanzar éxitos externos, sino también trabajar para mejorar como personas, desarrollar nuestra capacidad de compasión, honestidad
y sabiduría. Si dedicamos nuestra vida a este proceso de mejora continua, nos acercamos más a nuestro verdadero propósito. En este contexto, la idea de vida buena o buena vida toma una nueva dimensión. La vida buena no se trata de la acumulación de riqueza o poder, sino de la armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es importante comprender que el propósito no es un objetivo fijo que alcanzamos, sino un proceso continuo de crecimiento y autodescubrimiento. Vivir con propósito es estar comprometidos con nuestra evolución personal y con la creación de una vida que esté alineada con nuestros valores más profundos. No hay un solo camino hacia el propósito, sino que cada uno de nosotros debe crear su propia ruta, basada en lo que realmente nos importa. En el pensamiento de Nietzsche, que mencionamos anteriormente, también nos invita a crear nuestro propio propósito, pero de una manera diferente. Mientras que Platón y Sócrates buscan la perfección del alma y el conocimiento, Nietzsche nos desafía a vivir de manera audaz y libre, sin ataduras a las normas sociales o religiosas. Su concepto del o superhombre no se refiere a un ser superior en términos de poder o estatus, sino a una persona que es capaz de superar las limitaciones impuestas por la sociedad y crear su propio destino. Para Nietzsche, en contra, el propósito es un acto de voluntad, un esfuerzo por trascender nuestras debilidades y limitaciones. Esta filosofía nos invita a ser valientes, a aceptar nuestra libertad y a vivir con autenticidad, sin miedo a romper con las convenciones sociales. Al seguir el camino de Nietzsche, nos damos cuenta de que el propósito no es algo que se nos otorga, sino algo que debemos conquistar por nosotros mismos. En este sentido, el propósito es una creación personal, una obra de arte que debemos esculpir con nuestras propias manos. Vivir con propósito, según Nietzsche, no es simplemente buscar la felicidad, sino abrazar la lucha y el sufrimiento como medios para crecer y evolucionar. Esto requiere una actitud positiva frente a los desafíos, una disposición para enfrentarlos con coraje y determinación, sabiendo que cada obstáculo superado nos acerca más a nuestro verdadero ser. En el ámbito práctico, esto implica que debemos tomar responsabilidad por nuestras decisiones y nuestras vidas. No podemos seguir esperando que el propósito llegue a nosotros por casualidad o que alguien más lo defina por nosotros. La filosofía de Nietzsche nos desafía a crear nuestra propia vida, a forjar nuestro destino y a vivir de manera auténtica, sin importar las expectativas sociales o los juicios externos. En lugar de ser conformistas, debemos ser creadores de nuestra propia realidad, tomando decisiones que estén alineadas con nuestras pasiones y deseos más profundos. El budismo, por su parte, ofrece una perspectiva interesante sobre el propósito y cómo encontrarlo. A través de la práctica del desapego y la meditación, el budismo nos enseña que el propósito no está en el logro externo, sino en la conexión con nuestro ser interno y la aceptación de la impermanencia de la vida. Según el budismo, el sufrimiento es una parte inevitable de la existencia, pero no debemos aferrarnos a él ni dejar que nos defina. Al soltar las expectativas y el apego a los resultados, podemos encontrar un propósito más profundo que no dependa de las circunstancias externas, sino de nuestra paz interior y nuestra capacidad para vivir con serenidad frente a las dificultades. A lo largo de las enseñanzas budistas, el objetivo no es encontrar un propósito concreto o fijo, sino alcanzar un estado de equilibrio y armonía interior que nos permita vivir de acuerdo con nuestros principios más elevados. Esto nos lleva a la comprensión de que el propósito no siempre es algo grande o trascendental, sino que puede encontrarse en la forma en que vivimos cada día, en las pequeñas decisiones que tomamos y en nuestra capacidad para ser conscientes y compasivos con los demás. En el propósito, por lo tanto, puede tener muchas formas y significados, dependiendo de nuestra perspectiva. Para algunos, puede ser un llamado a servir a los demás, mientras que para otros puede ser la búsqueda del conocimiento o la libertad personal. Sin embargo, la clave está en ser conscientes de lo que realmente nos importa y actuar en consecuencia. En última instancia, el propósito es una manifestación de nuestra autenticidad, un reflejo de quiénes somos realmente y de lo que estamos dispuestos a hacer para vivir una vida plena y significativa. Al avanzar en nuestra comprensión del propósito de la vida, es fundamental reconocer que la búsqueda del sentido no solo se basa en la reflexión filosófica, sino también en la acción práctica. Si bien las filosofías antiguas y modernas nos brindan un marco conceptual para encontrar nuestro propósito, es a través de nuestras decisiones diarias y nuestras acciones que realmente podemos vivir ese propósito. A menudo nos perdemos en la teoría, pero el propósito no se encuentra en las ideas abstractas,
sino en la manera en que vivimos. Interactuamos con el mundo y enfrentamos nuestras adversidades. Una de las ideas clave en la filosofía existencialista es la importancia de la libertad. Según Jean-Paul Sartre, somos seres libres, pero esta libertad viene acompañada de una gran responsabilidad. No estamos destinados a vivir de acuerdo con un plan predeterminado. Somos los arquitectos de nuestra propia existencia. Esto implica que, en cada momento de nuestra vida, tenemos la capacidad de elegir cómo actuar, qué valores seguir y cómo enfrentar los desafíos que se nos presentan. Vivir con propósito, según el existencialismo, no es esperar que el sentido llegue desde fuera, sino crear ese sentido a través de nuestras elecciones. Sin embargo, esta libertad puede ser abrumadora. La idea de que somos responsables de crear nuestro propio destino puede generar ansiedad, ya que implica que no podemos culpar a las circunstancias o a los demás por nuestra situación. Pero esta libertad también nos otorga el poder de cambiar nuestra realidad. En lugar de ver la incertidumbre como un obstáculo, el existencialismo nos invita a verla como una oportunidad para tomar control de nuestra vida. El propósito, desde esta perspectiva, no es algo que se encuentra al final de un largo camino, sino algo que se construye con cada paso que damos. La clave está en no caer en la desesperación ni en la pasividad, sino en tomar acción y ser conscientes de nuestras decisiones. Por otro lado, el estoicismo nos ofrece una perspectiva complementaria, mientras que el existencialismo nos desafía a encontrar significado en la libertad y la acción. Los estoicos nos enseñan que el propósito también se encuentra en nuestra capacidad para aceptar lo que no podemos cambiar. La filosofía estoica, representada por figuras como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos recuerda que no todo en la vida está bajo nuestro control. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte y las dificultades son inevitables, pero lo que sí está bajo nuestro control es nuestra actitud hacia ellos. Según los estoicos, vivir con propósito es aprender a aceptar las circunstancias tal como son, y en lugar de resistirnos, enfocarnos en lo que podemos controlar: nuestras emociones, pensamientos y acciones. El estoicismo también nos enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de mantener la calma y la claridad en medio de la adversidad. Vivir con propósito, para los estoicos, significa vivir de acuerdo con la virtud, actuar con sabiduría, justicia, templanza y coraje. No se trata de evitar el sufrimiento, sino de enfrentarlo con dignidad y serenidad. Al adoptar esta perspectiva, podemos encontrar el propósito en los momentos más difíciles de la vida, al ver cada desafío como una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer nuestra mente y espíritu en una dimensión práctica. Esto implica que debemos ser conscientes de nuestras reacciones y pensamientos cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. En lugar de dejarnos arrastrar por el miedo o la ira, los estoicos nos enseñan a detenernos, reflexionar y elegir nuestra respuesta con sabiduría. Esta capacidad de elegir nuestra actitud ante las adversidades es, para los estoicos, el camino hacia una vida plena y significativa. El propósito no es escapar de los problemas, sino aprender a vivir con ellos de manera sabia y serena. A la filosofía budista, aunque diferente en enfoque, también ofrece una vía hacia el propósito a través de la aceptación y la paz interior. El budismo nos enseña que el sufrimiento es una parte inherente de la vida, pero que no tenemos que identificarnos con él. A través de la meditación y el desapego, podemos encontrar un propósito más profundo al soltar nuestras expectativas y deseos. El propósito, en el budismo, no está en la acumulación de logros externos, sino en la conexión con nuestro ser interior y la liberación del sufrimiento. En el budismo nos invita a vivir con compasión y conciencia plena. El propósito no está en obtener algo o en alcanzar una meta, sino en vivir en el momento presente, con una mente clara y un corazón abierto. Al alejarnos del apego a los resultados y a los deseos materiales, podemos experimentar una profunda sensación de satisfacción y paz, independientemente de las circunstancias externas. En lugar de perseguir un propósito concreto, el budismo nos enseña a estar en paz con lo que es, a aceptar la impermanencia de la vida y a encontrar propósito en la vivencia misma en conjunto. Estas filosofías nos ofrecen un panorama más amplio sobre lo que significa vivir con propósito. No se trata solo de encontrar una meta final,
sino de vivir de manera que cada momento sea significativo. El propósito no se encuentra en el logro de cosas externas, sino en nuestra capacidad para vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos, para tomar responsabilidad por nuestras decisiones y para enfrentar las adversidades con sabiduría y serenidad. Vivir con propósito es, en última instancia, vivir una vida auténtica, donde nuestras acciones reflejan quiénes somos y lo que realmente nos importa. Es importante recordar que el propósito no es algo estático o fijo, sino algo que se va creando y recreando a lo largo de nuestra vida. A medida que cambiamos y evolucionamos, nuestras prioridades y nuestros valores también lo hacen. El propósito, entonces, es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Un camino en el que debemos aprender a adaptarnos y a encontrar sentido incluso en los momentos de incertidumbre y dificultad. Al integrar las enseñanzas filosóficas en nuestra vida diaria, podemos crear una vida con propósito, una vida que sea auténtica, significativa y plena.